Buenas. Gloria Marcos. Buenas tardes. David Álvaro. ¿Qué tal? Marisol Hernández. Buenas tardes. ¿Y a ustedes qué tal? ¿Cómo están? Ojo, porque tenemos auto de la jueza en el que, oye, invita a Feijóo a que entregue la conversación íntegra que tuvo con Mazón. Íntegra. ¿Faltan los mensajes que Mazón enviaba a Feijóo? No, faltan los de Feijóo a Mazón. Esos faltan. Y hoy se ha metido en un jardín Feijóo en el balance del año al decir que él no miente, que él no ha mentido, que él colabora. Pero fue él quien dijo que había estado informado en tiempo real por parte de Mazón. Pero dice que él no ha mentido. Feijóo. Y van a ver cómo a continuación, pues hombre, no dijo la verdad. Esto es lo que dice hoy Feijóo. ¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? Ya le aseguro que esto parece una broma. Parece una broma. Pero yo digo que recibo información del señor Mazón. Es que a la oposición y a mí en concreto, no hay un solo miembro del gobierno que me haya informado de nada, pero por si fuera poco, el señor Mazón hace ya semanas que ha presentado su dimisión. Hombre, decir que no ha mentido, él dijo que le había informado en tiempo real Mazón. Claro, lo dijo así, no se compadece con lo que ahora dice de que fue a partir de las 8 de la tarde. Ojo, porque dijo esto y dice que no ha mentido. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. Me venía diciendo que la situación era muy compleja. En tiempo real incluso desde el día antes. Pero es que hoy ya dice no, fue a partir de las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde. El propio Feijóo metiéndose en un jardín, diciendo que él no miente. Que sobre las 8 de la tarde de aquel día, yo me pongo en contacto vía WhatsApp con el señor Mazón en cuanto empiezo a ver teletipos e información de ustedes diciendo que los daños que se estaban produciendo en Valencia. Bueno, pues evidentemente decir en tiempo real y luego decir a partir de las 8 de la tarde, eso no se compadece con la realidad. Más allá de que había información tiempo antes, no en ese momento. Javier corriendo aquí, se está metiendo en un jardín Feijóo, que ojo, tiene que comparecer como testigo, lo hará en videoconferencia. ¿Cómo lo ves? Lo primero, me parece que se le nota un poco la voz quebrada, y yo no sé si será por estos días o porque está nervioso, pero se le nota la voz un poco, seguro algún experto lo podría explicar. Pero, hombre, claro que ha mentido de manera estrepitosa. Me imagino que escuchando esto último y otras cosas que se han dicho, no solamente en cuestión de la cronología, sino de la materia de lo que se dijo, me imagino que los acuartelamientos de la unidad militar de emergencia estarán diciendo algunas palabras más altas que otras al escuchar al señor Feijóo, que se despachó con demasía diciendo que dónde estaban los militares, por ejemplo, por dar un pone solamente. Bueno, claro, y se ha contradicho, y ahora habrá que ver cuando se sepa el resto de los mensajes que le dijo el señor Mazón y si las decisiones se tomaron de consuno o fue Feijóo el que indujo a tomar determinadas decisiones al señor Mazón. Y después hay otro asunto. Él, que se ufana, y toda su familia política, de ir de manera solidaria en peregrinación a la Comunitat Valenciana, ¿por qué no va ahora, aparte de solidaridad, a ayudar a que se aclare la verdad? Y se refugia en una forma telemática, que sea valiente y vaya a Catarroja y diga ante la juez su verdad. Y su verdad, si es incompatible con las del señor Mazón, pues pueden pasar dos cosas: que uno esté engañando al otro o el otro al uno, y la otra solución es que nos esté engañando los dos a todos. Dices que ¿por qué declara por colaborando con la justicia? Ha dado los mensajes que lo que han demostrado es que habían construido un relato que era falso. A ver, yo creo que hay que tener una cara de cemento armado para decir que Feijóo ha entregado los mensajes de forma voluntaria a la jueza, no, después de un requerimiento de la jueza exigiéndole esos mensajes. Ahora está hablando Él libremente ha decidido que no es trascendente enviar las respuestas que él le envía al señor Mazón, y que ha contextualizado los mensajes del señor Mazón. Y la jueza le dice: para contextualizar, estoy yo aquí, usted mándeme el contenido completo de las conversaciones. Pero es que es más grave, porque lo que demuestran esos mensajes, los que ya hemos conocido, es que Mazón habló
con el presidente del gobierno, con la ministra de Defensa, con el ministro de Interior, con la vicepresidenta tercera del gobierno y que la UME estaba desplegada desde primera hora de la tarde en Valencia. Todo eso ha estado durante 12 meses negándolo y Feijóo ha estado sosteniendo esa mentira durante los 12 meses. Es más, en esos mensajes le reconoce a Feijóo que ya tenían conocimiento de que se habían producido muertes, pero que no pensaban hacerlo público. A las 11 de la noche. Que no pensaban hacerlo. A las 11 de la noche. Sigo. No a las 8, como se ha dicho aquí, que no es cierto. A las 11 de la el noche, mensaje ¿sabes? de ¿Me permites terminar? de la noche. Si me permites terminar, efectivamente a las 11 de la noche él reconoce que ya tienen la certeza de que ha habido víctimas mortales. Pero ¿me quieres dejar acabar? Pero que no van a hacerlo público hasta el día siguiente. ¿Sabes lo que dijo el señor Mazón en la Comisión de Investigación del Congreso? Es horrible, sí. ¿Sabes? No, es que como no estabas te lo cuento yo. El señor Mazón dijo en la Comisión de Investigación del Congreso que él no tuvo conocimiento de que había habido víctimas mortales hasta las 5 de la madrugada. ¿Qué quiere decir eso? Que cometió un delito más, que es mentir en sede parlamentaria, lo cual se puede remitir esa declaración a la jueza de Catarroja. Desde luego nos enteraremos de cuáles son esos mensajes, esos WhatsApps y por qué no los enseñó antes Feijóo. Bueno. El único político que ha seguido gestionando ha sido el presidente Mazón. Habéis hecho un buen trabajo. No hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición. Llamado balance de 2025, Alberto Núñez Feijóo podría buenamente ser el arranque de la legislatura, porque lleva 2 años y medio diciendo lo mismo, cero novedad. Un discurso inflamado, hiperbólico y completamente desafortunado. Respecto a Mazón, yo me pregunto quién es Alberto Núñez Feijóo para contextualizar unos mensajes que le ha pedido la jueza. Quien tiene que contextualizar será la jueza cuando le entregue los mensajes. Y claro que tiene cosas que ocultar, por eso no ha entregado la totalidad de los mensajes. Por ejemplo, tiene que ocultar que no es cierto que el señor Mazón le informara puntualmente y tampoco es cierto que él le pidiera o le exigiera a Carlos Mazón que derivara la responsabilidad al gobierno de España. El titular, que no me voy a quedar sin titular, Feijóo ha sido cómplice de Mazón durante 14 meses. Óscar Puente ha reaccionado a la última petición de la jueza de la Dana. Se admiten apuestas. Yo apuesto a que no los manda y que si los manda omitirá aquellos en los que dice a Mazón que cargue a Sánchez con las culpas. A Marisol, a partir de esto, dice Feijóo que él no ha borrado los mensajes aunque haya cambiado de teléfono móvil, dice que no los ha borrado, falta si se entregan esos mensajes de Feijóo a Mazón. Yo no sé lo que contienen, si descubriremos algo, lo que sé es que no los hemos visto. Y también sé que de la UME y del Ejército de España, por ejemplo, se dijo que no habían estado cuando tenían que estar, se culpó al gobierno y los mensajes de Mazón muestran que tenían la UME. Porque esto ha dicho Feijóo hoy sobre sus mensajes, oigan, no pierdan detalle. Hace unas semanas me cambiaron el teléfono, se me averió lo anterior. No sabía que me iban a pedir los mensajes. Es evidente que yo no aprovecho los cambios de teléfono para borrar los mensajes. Yo no he borrado los mensajes. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta. Cambio de teléfono, dice, no ha borrado los mensajes. Primero, una cuestión relativa a la Unión Militar de Emergencia. Hombre, que unos españolazos como los dirigentes, la dirigencia del Partido Popular y toda la prensa que apoyó y que apoya esa españolería consientan que el líder de la oposición y el presidente de la Generalitat en su momento de la Valenciana critiquen a las Fuerzas Armadas y a la unidad militar de emergencia, cuando no solamente era cierto que habían ido, es que los valencianos la estaban viendo, porque van de uniforme y lo estaban viendo, cómo estaban trabajando, chavales jovencísimos, oficiales, estaban ahí dando el callo en el primer momento. Y sin embargo el líder de la españolísima oposición española y su españolísimo presidente de la Generalitat Valenciana lo niegan. Eso es lo primero. Segundo, bueno, yo no sé de qué presume, dice en un tono, yo diría que nervioso, que el teléfono se le cayó, que él no está escondiendo los mensajes. No sé, lo veremos y la juez lo decidirá, la jueza lo dirá. Pero No, ha dicho que ha cambiado de teléfono. Pero sí hay una evidencia que
Pero que tiene los mensajes. Es histórica, es histórica, es que tienen una especial habilidad por destruir cosas a martillazo. Espero que en este caso la verdad de Valencia no se esté demoliendo a martillazos. Pregunto a dos personas que vienen de la Comunidad Valenciana, a Gloria Marcos y a Marisol, ¿por qué Feijóo no entrega sus mensajes a Amazon? Esa una, y otra, él está diciendo que él no ha mentido, pero no se compadece de decir, me informó en tiempo real, con decir, no, fue a partir de las 8 de la tarde. ¿Qué está pasando aquí? Gloria, Marisol. Yo estoy convencida de que miente, precisamente porque el día siguiente a la Dana apareció como si fuera la gran figura política del Estado, diciendo, aquí estoy yo y lo sé todo desde el día de antes. Y no lo sabe nadie del gobierno. Sin embargo, Mazón en sus mensajes pone de manifiesto que había hablado con el presidente del gobierno, con la ministra de Defensa, con la vicepresidenta tercera. Es decir, había hablado con todo el mundo que tenía que ver, hasta con el señor Marlaska. Pero es que además de mentir, es que es un cobarde. Porque este señor tendría que ir a Catarroja, por respeto a las víctimas. Dices ante la jueza, al tribunal. Sí, a Catarroja ante el tribunal. Sí, que todo el mundo no sabe que en Catarroja hay un tribunal. Eso es. Venga. Ante la jueza de Catarroja, que es la que está haciendo la instrucción de la causa de la Dana, tendría que ir y dar la cara, por respeto a las víctimas. Porque además, si no miente, ¿por qué no va a ir a dar su versión de primera mano? Es decir, es que él no tiene ninguna justificación de aquellas que prevé que pueda hacerlo de vía telemática desde su despacho. Él dice que tiene un acto político. Hay una, Marisol, tenemos este auto de la jueza. Él dice que tiene un acto político en La Coruña. Al principio tenía la agenda vacía cuando se le citó. También es verdad que se puede priorizar ir ante la jueza y dejar el acto político para después. Pero dicho esto, luego, hay un auto aquí de la jueza, un auto, Marisol, que dice, oye, insta a que de forma voluntaria Feijóo entregue la conversación íntegra. No tenemos la conversación íntegra, los mensajes de Feijóo a Amazon no los tenemos. ¿Por qué crees que es? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues no sé, me parece inexplicable, porque una vez que tú entregas los mensajes que te ha enviado Amazon a ti para contextualizarlos bien, es fundamental también mandar a la juez los mensajes que le envió Feijóo. Entonces, me parece que es una tontería, ¿no?, que por parte de Feijóo, y que lo que debería hacer, desde luego, es a llevarlos a la causa. Está claro que es un asunto que le molesta mucho a Feijóo. En ningún momento el PP se creía que se iba a ir en esta, ¿no?, teniendo que ir a testificar. Y yo, más que mentir, creo que él dio en su día una versión que era incorrecta. O sea, bueno, él quiso, que era falsa. Sí, bueno, quiso darse... se llama mentir. Claro. Yo, más que mentir, diría que resbaló en lo que dijo. O sea, que no fue una mentira consciente. Que no fue una, y lo intento explicar. Sí. Creo que no fue una mentira consciente, sino que fue una manera de defender que él, que no es nadie, en realidad es solamente el líder de la oposición, también estaba al tanto de lo que pasaba. Yo creo que cuando lo dijo, él ni siquiera sabía que quien no había estado al tanto de lo que pasaba era el presidente de la Generalitat, que a las 8 de la tarde tuvo a bien ya hacer esas llamadas que tú referías. Yo, como siempre digo, mi obligación es lo que es bulo, es bulo. Él dijo que le había informado en tiempo real, estamos hablando de una tragedia. Claro, en tiempo 230 real. muertos, Sí. permitidme una miaja. En tiempo real no es que tú le pongas un mensaje a las 8 de la tarde a Amazon a ver qué pasa. Pues por eso creo que eso resbaló. No es en tiempo real, porque él dijo incluso... Termino, por favor, sí. calma. Sí, yo sí, te he escuchado ahora. Termina. Mi misión es poner aquí los hechos. Los hechos son que él no fue informado en tiempo real por Amazon. ¿Correcto? No fue informado. Pues de hecho, entonces es mentira, eso es mentira. Dicho esto, voy más allá. O sea, pues él dijo que estaba informado desde el lunes. Por eso, desde el día antes. Exacto. La Dana fue un martes, desde el lunes. Eso significaría que realmente el presidente de la Generalitat sabía lo que tenía entre manos, desde el lunes estaba pendiente de esta emergencia, y ya sabemos que esto en ningún caso pasó. Más que un resbalón, fue en términos, digamos, invernales, un slalom lo que hizo. O sea, resbaló varias veces seguidas. Sí. No es resbalar, porque una persona miente. No, si no, digo informar en tiempo real desde el día antes no es verdad. Para que los espectadores se hagan cargo, cuando el día 1 se retramitan los saltos de esquí, el slalom, pues eso es un resbalón, y un resbalón no es lo mismo que mentir. El diccionario es clarísimo. Son dos ideas, dos conceptos totalmente distintos. Una cosa es resbalarse o resbalar,
y otra cosa es mentir. Pero que Y dijo este algo que señor le ha en pesado mucho. principio Yo creo que los mintió, textos no mintió, los da. salvo que demuestre en calidad de testigo cuando le inquiera la señora magistrada, la señora jueza, cuando le diga, oye, enseñe usted la correspondencia, es decir, el intercambio de mensajes. Pero claro, el intercambio de mensajes aquí no es baladí. Es que no es lo mismo lo que yo te pueda decir a ti, por ejemplo, David, sin saber tu respuesta que con tu respuesta. Claro, un diálogo es entre dos. Cuando sepamos lo que ha dicho el señor Mazón, a lo mejor aclaramos si mintió con rotundidad o fue un pellizquito de monja. No, fue un trompezón. Pero si es que es el propio Feijóo el que ya está reconociendo, lo acabamos de oír, que fue a partir de las 8 de la tarde cuando le envió un WhatsApp. Balance del año y ha hablado de colapso del sanchismo, acusando al presidente de no decir la verdad, lo que nos viene muy bien para hablar de las consecuencias de los mensajes que trasladó a la jueza de Catarroja, que investiga la DANA y que solo incluyen los WhatsApp que Mazón le envió al presidente del PP. Ahora, la jueza, que le dejará declarar de forma telemática, pide a Feijóo que aporte también los mensajes que envió al expresidente. Feijóo también ha anunciado que responderá a todas las preguntas que le haga la jueza. Bueno, a ver si así nos enteramos todos de por qué desde el PP se ha estado un año entero insinuando que el gobierno retrasó el despliegue de la UME cuando Mazón reconocía en sus mensajes que no era así. Esto ha indignado especialmente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que esta mañana ha dudado de la capacidad para gobernar del propio Feijóo. La juez en su auto pide: si voluntariamente quiero trasladarles los mensajes que he recibido del señor Mazón el día 29 de octubre. Punto. Aunque ha evitado el tema en su discurso de balance del año, ha tenido que abordarlo preguntado por los periodistas. Y le he dado exactamente lo que me ha pedido. Ya están apareciendo muertos en Utiel, y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, Presi. Es uno de los últimos mensajes que Carlos Mazón envía a través de WhatsApp al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Estamos desbordados. No sabemos lo que está pasando realmente, pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos. Feijóo ha entregado a la jueza de Catarroja exclusivamente los mensajes que recibió de Mazón, pero falta una parte del relato, los mensajes que él envió. ¿Por qué? Una conversación entre dos personas solo puede entenderse si se conoce el total de la conversación. Por tanto, Feijóo es plenamente consciente de que sin sus mensajes esa conversación íntegramente no se conocerá. Por tanto, no vale con decir que ha cumplido un requerimiento ante la justicia, porque el requerimiento más importante que tiene que cumplir es ante las víctimas. En esos mensajes de WhatsApp, el expresidente de la Generalitat Valenciana reconocía al presidente del PP que había mantenido conversaciones con el Ejecutivo y que tenían a la UME, cuya presencia inmediata llegó a ser cuestionada por el gobierno autonómico. Yo les pregunto, ¿por qué no quieren decir la verdad? ¿Por qué no han dicho la verdad desde el principio? ¿Han faltado a la verdad? ¿Quieren seguir faltando a la verdad? Yo les exijo que se disculpen. El presidente de la Generalitat me ha venido informando en tiempo real. Los dos políticos no intercambian mensajes hasta las 8 de la tarde. A las 8:08 respondió Mazón, momento en el que ya se habían producido la mayor parte de las víctimas mortales. Estos mensajes demuestran que el PP ha mantenido una mentira durante un año. Y siendo muy grave el mentir durante más de un año, lo es más grave todavía faltar a la verdad habiendo 230 víctimas. La portavoz del gobierno, Elma Saiz, asegura que Feijóo ha mentido a las víctimas y la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana ha pedido directamente su dimisión. Las víctimas de la DANA han anunciado que solicitarán al juzgado de Catarroja que pida la conversación completa que mantuvieron Mazón y Feijóo, que asegura no tener problema. Os pido que me echéis del partido. Jamás voy a engañar a los españoles. Jamás. Aquella noche, que era la Agencia Meteorológica y la Confederación del Júcar, que lo que ha hecho su partido es promocionarla a vicepresidenta de la Comisión Europea. Hay otra política, que es la delegada del gobierno, que sí formaba parte del CECOPI, cosa que el señor Mazón no formaba parte, ella sí formaba parte, que lo que han hecho es promocionarla al Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista. Y hay otros políticos que se han convertido en mudos, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el señor que dejó de informar del caudal del Barranco del Pollo y que todavía no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Y después hay otros políticos en el gobierno central. El primero, el ministro de Interior, que es el responsable de no haber declarado la emergencia nacional y que le correspondía, de acuerdo con la Ley de Protección Civil, activar la emergencia nacional. Y después tenemos ya al responsable de todos los responsables, que es el presidente del gobierno, que no ha ejercido como presidente del gobierno y ha dejado una comunidad sola durante la noche,
durante los días siguientes y por lo que estamos viendo ya durante la reconstrucción. Por tanto, creo que el señor Mazón, en el contexto de políticos que han tenido responsabilidad, le puedo asegurar que es el político que más ha asumido sus responsabilidades. Pero el señor Mazón le ha explicado ya por qué no pidió la declaración de emergencia nacional. Pues que sí, lo ha dicho, que sí habría pedido usted, según usted mismo. No tenga la menor duda. No es que lo hubiera pedido, es que la pedí. Sí, el que no la pidió fue Mazón. Pero, oiga. ¿Le ha explicado ya por qué no la pidió? Lo ha dicho él. Yo no se lo digo yo, lo ha dicho él el otro día, en abierto. Verá usted, he dicho, me he equivocado. He sido un ingenuo. Insisto, no lo he dicho yo, lo ha dicho él en abierto y está grabado. Puede usted comprobar la rueda de prensa que dimos el miércoles o jueves pasado en Valencia. El señor Mazón dijo, me he equivocado por no pedir la declaración de emergencia nacional la misma mañana siguiente a la riada. Sí. Eso ha dicho el señor Mazón. Me he equivocado, he sido un ingenuo. No sé si por no pedir la emergencia o por la gestión de aquellos días en que no le oculte usted que el señor Mazón estaba noqueado. Esos días, eso es verdad, le pasaría a cualquiera. ¿Cuántos días estuvo así? Pues mire, honradamente no sé exactamente qué es lo que se pretende saber. Lo que yo acabo de relatar son hechos. Dice usted que estuvo noqueado, quiero saber cuántos días cree usted que estuvo noqueado. Pues supongo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, cualquier persona que sea un político de buena fe, y cualquier persona que no utilice una catástrofe natural para intentar medrar políticamente, tiene que estar noqueado. Si usted, que ha estado allí, y yo le he escuchado en alguna ocasión, y yo que he vuelto allí, lo que estamos viendo, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 2 meses, es descorazonador, es desolador. Lo que ha ocurrido, el impacto de lo que ha ocurrido y la trascendencia de lo que ha ocurrido, esto no vamos a reconstruirlo ni en meses, ni en 1 año, ni en 2. Pero si el gobierno de España resulta que el objetivo fundamental es hacer una erosión al Partido Popular y al señor Mazón, y ese es el objetivo fundamental, y hemos visto cómo contrataba publicidad en redes para criticar al señor Mazón a los pocos días de la catástrofe, comprenderá usted que eso es doblemente grave y hay que denunciarlo. Yo vuelvo a reiterar, vayamos a cosas concretas. No hay un solo agricultor, en los ayuntamientos afectados que ha cobrado una ayuda. Segundo, que yo sepa, no hay, no diría uno, puede ser que haya alguno. La información que me dieron los alcaldes con los que hablé, y estuve en 6 localidades, los créditos ICO no los pide la gente. ¿Por qué? Porque es un crédito que hay que devolver con intereses. Hay 3.000 solicitudes de avales del ICO, según la información del gobierno. Que bien, aquí vamos a ver, insisto, cuántos créditos ICO se han trasladado a la gente concreta. Tercera cuestión. 6.000 beneficiarios ya de las ayudas a agricultores para compensar las pérdidas. Sí. Esa es información oficial del gobierno. No, sin duda. Si la información oficial ya la conocemos. Vaya usted a los ayuntamientos y pregunte cuántos agricultores han cobrado la ayuda. Porque yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Porque si no, creo que la información debemos de contrastarla con la gente. Hay 2.000 familias que han cobrado ya las ayudas directas para sus casas. 130.000 vehículos, 130.000... Sí, bueno, la comunidad autónoma ha pagado a todas las gentes que tenían... No, digo, esto son ayudas del gobierno central. Ya, sí. El Palacio, de la información que publica el Palacio de la Moncloa. Le hemos pedido es decir, que así como al gobierno central una comisión de seguimiento entre los ayuntamientos, la comunidad autónoma y el gobierno central para concretar exactamente cuáles son las ayudas y cuáles son los beneficiarios, porque sería bueno conocerlas. ¿Y usted cree que después de lo que ha ocurrido en Valencia, el gobierno no declara la emergencia nacional diciendo, es que no me la ha pedido Mazón? Pero ¿qué frivolidad es esta? Cosa que es verdad que no se lo ha pedido. Pero si la petición no es preceptiva, ni obligatoria, ni vinculante. No, tampoco se la ha pedido el delegado del gobierno. Dice la ley, ¿podrá pedirlo el presidente de la comunidad o la delegación del gobierno? Oiga, mire, con todos los respetos, si vuelve a ocurrir esto en España, y resulta que la culpa es del presidente de la comunidad autónoma, ¿para qué tenemos el gobierno central? Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es una emergencia nacional? Si el presidente de la comunidad autónoma el día siguiente de la riada no ve necesidad de pedir la declaración de emergencia nacional, es porque él cree que se basta y se sobra él con los recursos que tiene para gestionar lo que ha ocurrido. Ya me ha dicho usted que estaba noqueado el señor Mazón, y en efecto yo en eso sí comparto su diagnóstico. Tan noqueado que no fue capaz de tomar la única decisión que en ese momento tendría que haber tomado. Pues es la que dice usted, que es pedir al gobierno de España la declaración
de la emergencia nacional. Las competencias porque son alguna indelegables. responsabilidad tendrá el gobierno autonómico del día siguiente a la riada. Las competencias son indelegables. La competencia de la declaración de emergencia nacional es exclusiva del gobierno central. No me diga usted que es necesario pedir que usted cumpla sus obligaciones, sus deberes y sus competencias exclusivas. Y que la culpa sea del peticionario, no del no ejerciente. Si llegamos a esas conclusiones, entonces ya estamos, en fin, produciendo un país totalmente distinto. Si yo llego a la misma conclusión que llegó usted. No me diga usted que tiene usted que acudir a urgencias y pedirle al médico las pruebas que usted necesita para un diagnóstico completo. Sí, yo llego a la misma es que conclusión no me ha que pedido usted el TAC y le dirá al médico, no, es que el paciente no me lo ha pedido. La conclusión es que el señor Mazón tuvo en su mano pedir la declaración de situación de emergencia, que usted lo habría hecho y él no lo hizo. Si llegamos a la misma conclusión. Yo eso no lo discuto. Eso es inapelable, lo que usted acaba de decir. Ahora bien, que la responsabilidad de no haber declarado la emergencia nacional es porque el señor Mazón no la ha pedido, pues le vuelvo a poner el ejemplo del Servicio de Urgencias de La Paz. Si llega el paciente con un dolor abdominal muy fuerte y el médico de urgencias dice, no, es que no me ha pedido el TAC y por tanto yo no se lo he hecho. Bueno, pues en fin, seamos un poco... Es que el paciente no llegó a urgencias, el paciente se quedó en su casa creyendo que él solo se curaba de lo que le pasaba. Este es el problema, que no fue a pedir... Pero bueno, lo único que yo, lo que sí digo es que no me parece, no es cierto que el gobierno de España no haya desembolsado un solo euro en ayudas a los afectados por la...